Eh, tema 5 de física, potencia. ¿Listo? Entonces, la potencia la vamos a reconocer como la relación entre el trabajo y el tiempo. ¿Listo? Resumen breve, esa es la potencia, es decir, cuánto trabajo se realiza en determinada unidad de tiempo. ¿Listo? Esta relación viene expresada por una división. Cuando hablamos de relación o de razón, ¿sí? Entonces la relación o razón entre el trabajo y el tiempo, hablamos de una división. Entonces esta operación eh, nos determina el cálculo de la potencia. Para eso evidentemente necesitaríamos estas dos magnitudes. Tenemos que la potencia eh, básicamente tiene dos unidades de medida, ¿sí? Entonces, dentro de la medición de la potencia, tenemos dos sistemas. Entonces, podemos medirla como watts, ¿sí? O podemos medirla como caballos de potencia, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas dos medidas no lo podemos tener ahí como referencia. Tenemos que los watts, son la unidad que nosotros utilizamos por defecto. Estamos hablando que los watts se utilizan en el sistema internacional, mientras que los caballos de fuerza se utilizan en el sistema inglés. ¿Listo? Sistema inglés. Como todos los artículos, pues nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, la potencia de un vehículo se mide en caballos de potencia, ¿sí? Entonces, algunos lo llaman caballos de fuerza, aunque en realidad es caballos de potencia la medida, la unidad de medida. Eh, un segundo, por favor. Listo. Entonces, la potencia la vamos a nombrar con la letra P, que le corresponde a la potencia, y su fórmula, entonces, es energía en forma de trabajo, perdón, energía en forma de trabajo entre tiempo. ¿Listo? De estos datos, entonces, o de esta información, vamos a rescatar que P es potencia. ¿Listo? La potencia se mide en watts. ¿Listo? Y el símbolo, entonces, de esos watts es la W mayúscula. ¿Listo? La W mayúscula. La W en la fórmula significa trabajo. Recordemos que el trabajo se mide en julios y se mide o se nombra, se representa con la letra J mayúscula. Y T, sabemos que es el tiempo, esa T minúscula es el tiempo y se mide en segundos. ¿Listo? Recordemos que el símbolo de segundos es la S minúscula. Si hacemos esa conversión, entonces podríamos asegurar que entonces los watts, ¿sí? Un watt corresponde a julio entre segundo. ¿Listo? Entonces, julio entre segundo. Podemos aprendernos esta fórmula haciendo uso de nuestra estrategia del triángulo. Entonces, sabemos que como es una división, la W y la T, o sea, el trabajo y el tiempo, deben quedar en diferente renglón. O sea que al ubicarlo acá, el trabajo nos quedaría en la parte superior porque es el denominador, tiempo y la potencia, ¿cierto? Y como hemos hecho en las demás, aquí podemos también asignarle una frase pequeñita que nos ayude a recortarlo. Entonces, por ejemplo, William Wilson puso piso el tomates. trapero. Wilson parte tomates. ¿listo? Es Wilson, William puso el trapero. parte tomates, ¿cierto? Puso el trapero. eh, Ahí podemos colocarle la frase que desee. Como digo, esta es una opción, pero pues la idea es que cada uno le coloque una frase que se acuerde. Entonces, sabemos qué potencia es y ahí tenemos nuestra fórmula. Para hacer uso de ella,
Entonces vamos a irnos directamente a la actividad que vamos a tener en nuestro trabajo en clase. Sin embargo, voy aquí a mencionar una equivalencia. Tenemos que, bueno, había mencionado acá los watts y los caballos de potencia, ¿cierto? Entonces voy a mm, tener las siguientes conversiones o equivalencias presentes. Entonces, un kilowatt se escribe así, ¿listo? Kilowatt corresponde a 1000 watts. Listo, recordemos que kilo, igual que vimos en las unidades de longitud, corresponde a 1000. Entonces, kilowatts son 1000 watts. Mientras que un caballo de potencia, listo, horsepower, corresponde a 746 watts. Listo, esas serían las equivalencias que vamos a tener en cuenta. Estas son las equivalencias que vamos a ir teniendo en cuenta. Entonces, posiblemente más adelante hagamos uso de ellas. Tenemos entonces esa información. A partir de ello ya podemos hacer, ir dando solución a nuestra actividad. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, por favor, me indican cuando terminen de tomar apuntes para poder cambiar la ventana. Entonces ya sabemos, determinar la potencia, no conocemos la potencia, el motor eléctrico tiene 28 julios, o sea que eso es trabajo en 15 segundos, que es el tiempo. Entonces, apliquemos la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? William pica tomates, creo que era. Ok, listo, William pica tomates, perfecto. O sea que sabemos que para calcular la potencia, ¿sí? Para calcular la potencia, entonces no tengo en cuenta la potencia, me queda el trabajo entre el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar esa parte. Entonces sabemos que, entonces, ¿el trabajo cuánto es? Muy bien, 28 julios, exacto. Y el tiempo, 15. 15 segundos. ¿Listo? Tener en cuenta que la unidad de medida debe ser esa. O sea, julios y segundos para poder hacer el cálculo. Entonces tenemos 28 julios dividido 15 segundos. O sea que lo que debemos hacer ahora es proceder a hacer esa división. Podemos hacerla a mano, 28 dividido 15, ¿cierto? Entonces vamos a realizarla. Entonces sabemos que 28 dividido en 15 está una vez. Una por 15, 15, ¿cierto? Entonces 15, hago la operación restando. Entonces aquí sabemos que nos daría 13. Como no nos dio exacto, entonces lo que hacemos es coma, agregamos el 0 y seguimos haciendo la división. Entonces, 130 dividido en 15, eso está 8 veces. Entonces, 8 por 15, entonces 8 por 15 es 120. Hacemos la resta y eso nos daría 10. ¿Listo? Ahí podríamos continuar. Vamos a trabajar con un decimal nomás. Aquí la división continúa. Entonces, verifiquemos que sea eso. Entonces, 28 dividido en 15 y nos daría que eso da 1.86 periódico. Entonces, 1.8. Quiere decir que esta potencia es de 1.8, que fue lo que nos dio 1.8, ¿qué? 6. ¿Cuál sería la unidad de medida ahí? ¿La R? Digo, ¿la P? Los watts. Los Los watts. watts. Muy bien. Los watts. ¿Listo? 1.8 watts. Ahí ya habríamos entonces encontrado el valor que estábamos buscando. ¿Listo? Este sería la potencia. Entonces, determinar la potencia de un motor eléctrico que tiene, bueno, esas características. Entonces, vamos a finalizar diciendo que la potencia del motor es ¿de cuánto dijimos? 1.8 watts. 1,8 watts. ¿Listo? Y ahí habríamos terminado. Entonces, fíjense que la aplicación es directamente hacer la división. No confundirnos en que la T sea trabajo. ¿Listo? Porque recuerden que la T es tiempo. Trabajo es W, que viene de su palabra en el inglés. ¿Listo? Entonces tenemos que la potencia del motor es de 1.8 watts. Luego de dividir el trabajo entre el tiempo. Ahí ya estaría. Para hacer este tipo de conversiones,
lo que tú debes tener en cuenta es, primero, el dato que se nos asigna y segundo, un factor de conversión que contenga las mismas magnitudes, las mismas unidades de medida. Entonces, fíjate que acá son watts y son caballos de potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una, vamos a buscar un factor de conversión que tenga esos watts con caballos de potencia. Y fue lo que acabamos de copiar. Entonces, sabíamos que entonces recordemos el factor de conversión. ¿Cuál era el factor de conversión que copiamos? Teníamos que un caballo de potencia, ¿cuánto era? ¿Cuánto equivalía? William por el No, no, no. El factor de conversión, no la fórmula, sino a cuánto equivale. Tenemos que un caballo de potencia que era igual. Ah, 146 watts. Correcto, Sí, sí. 746 watts. ¿Cierto? Entonces tenemos 746 watts corresponden a un caballo de potencia. Entonces, como necesitamos convertir 50 watts, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a escribir debajo de su unidad de medida, entonces sería acá. 50 watts. Entonces, fíjese que los watts, estos 50 los coloqué debajo de los otros. Y esos, entonces, ¿a cuánto nos equivale? Este valor que estamos buscando es desconocido por ahora, pero lo vamos a encontrar. ¿Listo? Para encontrarlo, entonces lo que debemos hacer es resolver esa regla de 3. Recordemos que en la regla de 3, de manera muy informal, lo que hacemos es multiplicamos la diagonal que está completa, ¿sí? Entonces, permítanme cambio de color. Esta diagonal que está completa, la multiplicamos y el resultado, entonces, lo dividimos entre el dato de la diagonal que no está completa. ¿Listo? Esa sería una forma de ver. Entonces vamos a escribir eso que acabo de decir. Entonces dice que es la diagonal completa, o sea, un caballo de fuerza, de potencia, perdón, por multiplicación 50 watts, entonces 50 watts, dividido, que ya vimos que la fracción se puede trabajar como una división o representa una división dividido, 746 watts. Entonces, ¿qué nos falta hacer aquí? Esa operación. Entonces tendríamos que 1 por 50 daría 50, ¿cierto? Acá tendríamos 746 en el denominador, voy a escribirlo. Y fíjense que en el numerador tenemos watts y en el numerador también, entonces los podemos cancelar. Eso quiere decir que la unidad de medida que me queda es caballos de potencia, que es lo que está, la única magnitud que nos queda ahí. Entonces, finalmente, procedemos a hacer esa división. Entonces, tendríamos que es 50 dividido 746 y eso nos daría un resultado de 0,067 caballos de potencia. Ya está hecha la conversión. O sea que finalmente podríamos aquí ya dar respuesta a esta pregunta. Entonces dice que 50 watts equivalen a 0,067 caballos de potencia. ¿Listo? Acá es indiferente si tú colocas la unidad de medida con mayúscula o con minúscula. ¿Listo? Entonces caballos de potencia lo vamos a entender de igual manera. ¿Sí es clara esa conversión? Teacher, Para realizar esta conversión es el mismo procedimiento. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a escribir al final nuestro resultado. Ahora vamos a hacer el cálculo. Tenemos entonces que de watts a kilowatts, ¿cuál es la unidad de conversión? ¿Cuál es el factor de conversión? ¿50 watts? No, porque eso es lo que vamos a convertir, ¿sí? Los 50 watts a kilowatts, pero para eso necesitamos el factor de conversión. La O sea, multiplicación. antes de la 1000 multiplicación, watts. Igual. ¿a cuánto equivalen? 1000 watts. Igual. 1000 watts, ¿a cuánto equivalen? Un kilowatt. Correcto, a 1 kilowatt. Entonces recuerden, 1000 es kilo. Entonces, 1000 watts es 1 kilowatt. Ese es el factor de conversión. Ahora sí el dato que nos da el problema. Entonces dice que nuestro problema dice que son 50 watts, entonces los coloco debajo de los watts, equivale a no tenemos conocimiento. Entonces este dato de acá es el que vamos a buscar. Es el mismo procedimiento, entonces procedemos a multiplicamos la diagonal completa y el resultado lo dividimos entre el dato de la diagonal que no está completa. Vamos a escribir eso. Entonces tendríamos que es 1 kilowatt, ¿cierto? Este de acá,
por el resultado de la diagonal completa la multiplicamos, entonces por 50 watts entre, y divido entre el dato de la diagonal que no está completa. Si tú te das cuenta, esta diagonal que estoy dibujando acá, bueno, que estoy señalando acá, no está completa. Entonces, hay que colocar ese valor. Entonces serían 1000 watts. Con la unidad de medida pasa exactamente lo mismo que acá. Entonces, fíjate que tenemos watts en el numerador, watts en el denominador, entonces los podemos cancelar porque aquí hay una multiplicación. Y con los números, entonces procedo a hacer la operación. Entonces, 1 por 50, 50 sobre 1000. Y la unidad de medida que nos queda es kilowatt. Esta división, entonces ya la sabemos hacer. Recordemos que lo hicimos en geometría. Entonces sería el 50 dividido en 1000. Entonces sería 50, la coma estaría al final y lo que voy a hacer es correr la coma hacia la izquierda porque estoy dividiendo los 3 espacios que corresponden a los ceros del 1000. Entonces sería un espacio, 2 espacios, 3 espacios. Como no hay números, completo con ceros. Y entonces ahí tendríamos el valor que nos corresponde. O sea que esta operación tendríamos que el resultado es 0,050 y la unidad de medida kilowatts. O sea que nuestro factor de conversión era 1000 watts equivale a 1 kilowatt y nuestra conversión, nuestro resultado entonces es que 50 watts corresponden a 0,050 kilowatts. ¿Listo? Ahí está hecha nuestra conversión. Ese es el procedimiento para realizar las dos conversiones. ¿Claro hasta ahí?